El punto desde el cual parte la incertidumbre cambia persona a persona. En algún momento te agarra la duda y en algún momento estás tambaleando de si estás yendo por el camino correcto o no, pero es distinto para todos. Ahora, en el punto que te agarra, independientemente de dónde sea, tenés que entender que el miedo se negocia. El miedo se negocia y lo sabés. De hecho lo sabés porque cuando tenés que negociar el miedo a tu favor y tenés que hacer que el miedo desaparezca, aplazando lo que tenés que hacer porque decís no lo voy a hacer ahora porque, bueno, te convences de manera negativa. Entonces te tenés que convencer de manera positiva. De manera positiva que te vayas arrastrando a las cosas que tenés que hacer, decir, llevar, traer, lo que fuese. Es indistinto. Y la manera de que vos puedas arrastrarte incluso con miedo es que tengas, como decía en el video anterior, por ejemplo, convicción en el proyecto, pero también que tengas confianza en vos mismo. No vamos a mentir en que es fundamental que si estás yendo hacia un lugar o estás por hacer algo, tengas fe en que sos la persona capacitada o en que vas a dar lo mejor o en que vas a estar por conseguir el resultado. Tenemos que tener un poco de eso. O sea, no todos funcionamos bien tirándonos a la pileta si no tenemos la seguridad de que sabemos nadar. Hay que tener alguna seguridad. La seguridad absoluta no la vas a tener nunca y el miedo completo no lo vas a perder. Y la manera de que vos te arrastres de todas maneras es convenciendo tu diálogo interno. Tu diálogo interno es esa verdad sobre vos mismo que vos te creés. Eso que vos estás convencido que es de esa manera y lo que te llevas con vos a la cama. Cualquier persona puede venir y cuestionarte eso, pero vos estás tranquilo de ello. E incluso vos a cualquier persona se la podés caretear de que no es de esa manera, pero si al final del día lo que te llevas con vos a la cama es eso que intentás ocultar, no va a pasar mucho tiempo hasta que te enfrentes y lo mires a los ojos. Hay gente que vive toda la vida engañada, pero eso conlleva un peso que no le recomiendo a nadie. Corté porque empezó el ruido. Volviendo a lo del diálogo interno, ¿cómo se mejora el diálogo interno? ¿Cómo haces para convencerte de esas cosas que ya están preestablecidas? Bueno, mira, la mejor manera que tenés de hacerlo es ser autocrítico. O sea, ser una persona que autocrítico desde el lugar de ser consciente de lo que estás haciendo en el tiempo real que lo estás haciendo. O sea, hay gente que lo lleva a un extremo de estar cuestionándose todo el tiempo, esto estará bien, esto estará mal. Hay gente que no lo hace nunca, que nunca se pone a pensar, y esa gente, por ejemplo, es la que necesita una asistencia profesional para llegar a capaz una deducción que podría llegar solo, pero yo lo llevo más bien al punto medio, el punto en el que vos día a día, de manera inconsciente, estás pensando en lo que haces, estás teniendo estás teniendo un análisis o una estadística interna, no hace falta que sea algo escrito, o si querés hacerlo escrito, hacelo, de si estás haciendo las cosas bien o no. Vendría a ser una especie de autoanálisis, es decir, llevar en tu día a día las cosas que vas haciendo bien, las que vas haciendo mal, las que podés mejorar. Todos adentro nuestro sabemos en qué estamos fallando. O si no sabemos en qué estamos fallando, sabemos qué tendríamos que hacer para acercarnos más a donde queremos estar. Y si no ves eso, es porque no tenés un autoanálisis. Un autoanálisis es básicamente hablar con vos en voz alta o hablar con vos por adentro. Yo lo hago. Yo me cuestiono, me pregunto, digo, che, esto que hice o esto que estaba haciendo, ¿lo quiero seguir haciendo? Y hasta cuando vos iniciás esa práctica, empieza a pasar de manera inconsciente. Cuando vos empieces a tener un diálogo con vos mismo, es decir, un autoanálisis de lo que haces, en consecuencia vas a ser más consciente de lo que no estás haciendo o de lo que estás haciendo mal. Cuando seas más consciente de lo que no estás haciendo o de lo que estás haciendo mal, te va a pasar inevitablemente, por una cuestión de que el ser humano siempre quiere más, siempre quiere conocer el próximo escalón, subir al siguiente piso, ir en esa dirección, te va a pasar de que vas a querer mejorar. Entonces, a medida de que vos vayas mejorando, cuando hagas el autoanálisis y cuando empieces a trabajar en tu autoanálisis diario, o sea, de una manera frecuente, inevitablemente vas a querer mejorar eso que no estás haciendo bien. Por una cuestión de que la mayoría de las cosas que están tambaleando es porque no le das la importancia suficiente o porque no te importa directamente. Las cosas que sí te importan las tenés bajo control, aunque sea a tu manera. Capaz que ahí ya estamos entrando en otro problema de que la manera de las que controlás solamente la entendés vos o no es sostenible en el tiempo porque te entendés en tu desorden, que es lo que pasa muchas veces. Pero casi siempre las cosas que están ahí tambaleando es porque no les das importancia. Cuando empezás con el autoanálisis, empezás a ser consciente de lo que tenés que mejorar, lo empezás a querer mejorar
Cuando empezás a mejorar, inevitablemente va a subir tu parámetro de normal, porque tal vez antes normal era, bueno, hago 3 cosas, y cuando haces el autoanálisis te das cuenta de otras 3 cosas que estabas dejando de lado. Entonces, a partir de la próxima semana, de esas 3 cosas que estabas dejando de lado, una la empezás a incluir en tu rutina. Y así, inevitablemente, tu normal cada vez va a estar más arriba. Cada vez va a estar más arriba, y cuando tu normal y tu inconsciente esté más elevado a lo que estaba antes, y las acciones que normalizás y naturalizás están más elevadas, lo que te va a pasar en consecuencia es que cuando llegue ese momento de negociar con el miedo, no solamente que vas a estar más preparado porque estás acostumbrado a hacer cosas que no te gustan y a hacer cosas que las haces por el simple hecho de que te hiciste consciente de que no hacerlas es dejar ese área de tu vida tambaleando, te va a pasar de que cuando subas el parámetro vas a empezar a negociar tu miedo con cosas más importantes. Cuando empieces con el autoanálisis, capaz lo que vos necesitas es el empujón para hablar. Bueno, después, cuando ya empeces a hablar, cuando empeces a desbloquear eso que te pasaba, ya el objetivo va a ser hablar en público, hablar con un grupo de personas. Capaz al principio empezás hablando en videollamada o hablando con tu familia, y después decís, bueno, el siguiente paso es hablar en persona. El siguiente paso es hablar en un escenario. El siguiente paso es hablar con una chica que me gusta. Y bueno, así, cada uno tendrá su objetivo y tendrá su camino, pero cuando empezás a hacer un autoanálisis te das cuenta de lo que estabas haciendo mal. En base a lo que estabas haciendo mal, vas a querer mejorarlo, y cuando empieces a mejorar esas cosas, tu normal cada vez va a estar más elevado porque vas a estar creciendo como persona. Vas a estar cada vez más siendo más autosuficiente con lo que vos sea que quieras. Cuando suceda eso, inevitablemente vas a poder negociar con cosas más importantes. ¿Cómo se negocia con cosas más importantes? ¿Cómo es que se negocia el miedo? Bueno, siendo una persona que se acostumbra a hacer las cosas que estaba evitando, a hacer las cosas que te haces el boludo para hacerlas, tener la práctica de hacer cosas que no querés hacer. Así, hacer cosas que no querés hacer, que probablemente te van a acercar más al resultado que querés, que hacer cosas que tenés ganas y hacer cosas que te dan placer. Eso casi nunca es para más, casi siempre es para entretener, para mantener, para estar contento, pero para avanzar, casi siempre las tareas que vas a tener que hacer son las que no querés hacer.